Bien, nos vamos conectando y voy compartiendo la continuación del tema. Mientras se conectan, perfecto. Ahí compartimos el contrato, el conflicto. Bien, el conflicto de intereses. A ver, mientras se van conectando, vayamos acomodando lo que vamos a ver. 471, vicios del consentimiento. Bien. Hola Diana, buenas noches. Me copian chicos. Hola. Doctor, ¿me escucha? Ahora sí, perfectamente. ¿Tú me escuchas claro? Sí, doctor, lo escucho. Ok. Bien. Estamos 5 personas. ¿Qué es de tus compañeros o solo son 5? Creo que éramos más, ¿no? No sé, doctor. Los han Creo eliminado que de... sí, solo tengo esta materia en este semestre. Ah, ya. Perfecto. Imagínate. Bien, a ver, íbamos viendo, me interesa mucho que manejen el conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque este conflicto de intereses se va a dar siempre cuando una persona sea delegada por otro titular a realizar ciertos actos. Y la persona que sea designada representante legal o que sea denominada apoderado de alguien, no olvidemos, es un tipo de contrato que lo vamos a ver mucho más adelante, pero no olvidemos de que quien acepta un poder está aceptando, ¿no? Está aceptando realizar ciertos actos jurídicos a nombre del titular, ¿cierto? Si yo le voy a dar un poder a Leonardo, todas las facultades que le haya conferido en el poder, los va a cumplir y los va a ejecutar como si yo mismo estuviera haciéndolo. ¿Por qué? Porque es mi apoderado, es mi representante legal. Entonces, utilizando el ejemplo de Leonardo, entonces Leonardo no puede generar ningún conflicto de intereses entre los que yo le he encargado realizar a mi nombre y los que él quisiera realizar a su nombre con referencia a un mismo objeto o caso. ¿Ya? Cuando aquello ocurra, cuando aquello ocurra, esos actos que él realice, donde exista conflicto de intereses, ¿ya? Donde exista conflicto de intereses, puede ser anulable, puede dejarse sin efecto, ¿ya? Básicamente. Sin embargo, y ahí quería llegar, ¿no? Esto es importantísimo que lo conozcan. Este artículo 471 podríamos decir que es bastante famoso en ciertos actos jurídicos, especialmente en la materia de contratos. Si están con códigos en mano, podrían marcarlo, contrato consigo mismo. La redacción en el Código Civil no es muy
clara o convincente que se diga. Fíjense lo que dice. El contrato celebrado, ojo, el contrato celebrado por el representante, estamos hablando del apoderado, consigo mismo, dice, sea en nombre propio o en representación de un tercero, es anulable, lo propio que establece el 470, ¿cierto? Excepto si lo permite la ley, un camino, excepto si la ley lo permite. O fue con asentimiento del representado, segunda alternativa, consintió. O finalmente, si el negocio, es decir, el contrato celebrado, excluye por su naturaleza un conflicto de interés, es decir, o cuando no haya conflicto de interés, cuando no se haya dañado ningún interés del representado, es decir, de quien ha dado el poder. Ustedes han debido escuchar alguna vez, y estoy seguro que así ha ocurrido, de que una persona le deja poder a otra para que pueda vender un vehículo o un lote. Y le dice, te voy a dejar este poder para que puedas vendérmelo este lote y posteriormente me lo deposites el dinero a mi cuenta bancaria. A mí me interesa, dice el representado, el que está dando el poder, a mí me interesa que ese lote se venda en $50,000. Ese es el precio que tú debes pedir. Porque es un lote que está ubicado en tal parte y todas las circunstancias, ¿no? Entonces, el que tiene el poder, el representante, el apoderado, debe cuidar los intereses del representado, es decir, del que le ha dado el poder. Y el que le ha dado el poder le ha dicho, a mí me interesa que ese lote lo vendas en 50,000 y me depositas el dinero en mi cuenta. Pero resulta que a momento de hacer el poder, fuera de todas las facultades, las partes habían incluido este artículo, el 471, contrato consigo mismo. De ser así, no olvidemos que el apoderado está actuando por encargo del titular, ya como si fuera el titular, y por otro lado tiene su identidad propia. Asumamos que el apoderado se llama Milton. Y Milton es apoderado de don Lorenzo. Entonces Milton está actuando como si fuera don Lorenzo mediante ese poder, pero al mismo tiempo es una persona individual que se llama Milton. ¿Podría él comprarse el lote que le ha dejado don Lorenzo para vender o no podría? ¿Qué dicen ustedes? Podría, Doc, siempre y cuando le deposite lo que se está sugiriendo en el contrato, ¿no? Los 50,000. Muy bien, eso es evitar. Adelante, adelante, chicos. ¿Quién estaba por hablar? Diana, Karina. Sí, doctor, iba a decir exactamente lo mismo, que sí se puede aplicando este artículo, pero en este caso cuidando de que se mantenga el costo, ¿no? Que ha establecido el propietario. Exactamente. Y de esa manera evito el conflicto de intereses del representado, ¿cierto? Cuido. Le interesa que se venda en un determinado monto. Perfecto. A mí como apoderado me interesa comprar el lote. Me ha interesado comprar el lote. Entonces, ¿cómo creen ustedes que tendría que firmarse el contrato de compra-venta? ¿Cómo tendría que firmarse? ¿Quiénes tendrían que firmar?
eso sí no tendría una opción clara, doctor, porque si tiene un poder que le El faculta mismo. al representante, él mismo tendría que firmar por los dos. Mm, ¿qué dices? ¿Quién estaba en línea? O Y sea, yo también pienso, doctor, que él mismo tendría que firmar porque ese tiene el poder y al ajá. mismo tiempo es el comprador. ¿Y cómo tendríamos que poner entonces en la cláusula de las partes, como vendedor y como comprador a él mismo? Y, El contrato solo tendría una Sí, firma. bueno, él estaría figurando como las dos por justamente este artículo que le está justamente atribuyendo esa función de Muy hacer el bien, contrato consigo mismo. muy bien, excelente. Sí, es así como dicen. ¿Y saben cómo debemos plasmarlo en el contrato físico? Claro que lo vamos a practicar después. En la primera cláusula, que generalmente se denomina de las partes o de los sujetos, en el numeral 1 debe ir el nombre del propietario del inmueble, del que ha dado el poder. Por decirles, Lorenzo Fernández Encinas es el titular, mayor de edad, hábil por ley, con carnet número tantos, expedido en La Paz, qué sé yo, divorciado, comerciante, domiciliado en la calle 16 de julio del barrio, qué sé yo, ¿no? En adelante denominado el vendedor representado legalmente por, ahí está la clave, representado legalmente por Milton Cabrera Fernández, con carnet número tantos, según testimonio de poder, número tantos, otorgado por la notaría tantos, ¿no ve? Que en adelante se denominará simplemente el vendedor. Entonces, ¿quién es el titular? Don Lorenzo. ¿Quién va a firmar como apoderado? Milton, ¿cierto? Pero estamos consignando primero el nombre de don Lorenzo. Milton es solo un simple representante legal. Y en el numeral 2 del comprador, los datos generales del comprador, tenemos que establecer el nombre de Milton, ¿no? Milton, tal, mayor de edad a ir por ley, con carnet tantos, casado, soltero, viudo, de profesión tantos, domiciliado en la calle tantos, números de tal, denominado en adelante el comprador, ¿cierto? Y en la parte final del contrato, lógicamente solo él va a firmar porque está en posesión de las dos titularidades, tanto como vendedor, porque es apoderado, y como comprador, como Milton. Como vendedor lo va a hacer en representación de don Lorenzo y como comprador lo va a hacer para él mismo. De esa manera se puede suscribir y utilizar el contrato consigo mismo. Donde hay que tener cuidado en la vida real, en la vida práctica, es en las tres alternativas o excepciones que nos da. Una, si la ley lo permite. Dos, con el asentimiento, es decir, con el consentimiento del representado. Y tres, o sí, el negocio excluye conflicto de intereses. ¿Ya? Tenemos esas tres alternativas para poder suscribir un contrato consigo mismo. Bien, esto a nombrar ya no hay. Aquí está. Acá quería llegar. Bien, el consentimiento, habíamos dicho, es la manifestación expresa de la aceptación, ¿no ve? Y habíamos utilizado como ejemplo el matrimonio. ¿Acepta usted como a su futuro esposo, tal? Sí, acepto. Ese es el consentimiento. Este consentimiento en el ámbito de los contratos en materia civil, chicos, tiene que ser voluntario, libre decisión, sin presión, sin error y menos violencia o dolo. Ustedes saben perfectamente qué es el dolo, qué es la violencia, qué es el error, ¿no? Cuando el consentimiento ha sido logrado en base
de haber sido inducido en error a alguien, de haber existido alguna premeditación, alguna planificación dolosa, o en su caso haber usado algunos actos violentos para lograr ese consentimiento está viciado de nulidad. Y en materia de contratos más aún. No sé si se acuerdan o quizás no vieron hace muchos años, quizá unos 10 o 15 años que me acuerde. Sí, unos 15 años máximo, unos 12 mínimo. Los oficiales de registro civil, cuando celebraban bodas de matrimonios civiles o bodas o matrimonios civiles, hacían esta pregunta a ambos contrayentes. ¿Usted comparece ante mí de forma libre, voluntaria y autodeterminación? Es libertad, quiere decir. ¿O viene presionado, obligado a casarse? Así les preguntaba. Entonces decían, sí, vengo voluntariamente y de forma libre. Perfecto. Y a la chica también, a la novia. Hoy ya no lo hacen. Hoy ya no lo hacen. Pero ese entonces se hacía porque había bastante matrimonio, porque existía un embarazo de por medio, ¿no? Los matrimonios obligados. ¿Por qué te has casado? Por obligación. Entonces el consentimiento ha sido inducido en ese tema. Y cuando el consentimiento es inducido o se utiliza dolo, violencia o es inducido en error, estamos hablando de que ese consentimiento está viciado, ya está viciado de valor legal. Eso quiere decir. ¿Qué es el error? Algunos autores dicen que el error es la falsa apreciación de la verdad. Ya, así dice. Falsa apreciación de la verdad. La diapositiva dice la falsa representación de la situación contrastada. Viene a ser lo mismo. El error es que nos hagan equivocar en la apreciación de ver, de escuchar, de sacar una conclusión de algo. ¿Cierto? Y el error se divide doctrinalmente en muchos, pero básicamente el Código Civil reconoce tres. El error esencial, ¿ya? El artículo 474, ¿ya? El error sustancial, que lo vamos a ver, 475, y el error de cálculo, el numérico. Ya cuando nos equivocamos al hacer alguna operación matemática, cuantificar los daños y perjuicios en un litigio, cuantificar intereses, o algún conceptito se me ha ido al momento de hacer números, he cometido un error, ¿cierto? Y cuando ese error es advertido por la autoridad judicial o por las partes, es corregible, ¿cierto? Es subsanable. En cambio, los dos errores anteriores, el esencial y el sustancial, tienen su efecto jurídico en el contrato que vayan a celebrar las partes. Vamos a ver cuáles son. Entonces, los vicios del consentimiento, estamos quedando claros, son tres. El error, el dolo y la violencia. El error se conceptualiza como la falsa apreciación de la realidad o de la verdad. Ese es el error. Y se clasifica en tres. Error esencial, mejor dicho, error sustancial y el error de cálculo, que es más numérico. ¿Ya? Por favor, no se vayan a olvidar. Bien. ¿Qué otras formas de error reconoce la doctrina civil? Como les decía, el error de derecho, el error sobre el precio de del precio-valor, el error por argumentación, error en la declaración, error, o sea, una serie de errores. Los que más vamos a usar en el estudio de los contratos es el error esencial, el error sustancial y el error de cálculo. ¿Ya? El dolo. El dolo ustedes lo conocen perfectamente. La premeditación, la planificación, la intencionalidad de cometer algún delito,
¿cierto? Haber planificado, haber cumplido con los presupuestos de ese itercrímenes que ustedes han llamado, ¿no? Itercrímenes. El dolo está previsto en el artículo 482 del Código Civil. Y dice que el dolo es provocado, a diferencia del error que es espontáneo. No tiene la excusa o el pretexto de ser reconocible. ¿Por qué? Porque es inmoral el dolo. Es la premeditación, es la intencionalidad de hacer daño, ¿cierto? Que es un vicio del consentimiento. El dolo, en algunas legislaciones, es causa de nulidad únicamente cuando ha sido empleada la violencia extrema. Ya vamos a ver cuándo. El dolo lo conocen perfectamente. Ahí está, las formas del dolo. Las formas, dolus malus, el 482, los dolus bonus, ¿no? Pero el que más utilizamos es el dolus malus. Puede haber un dolo bilateral, un dolo omisivo. Eso es doctrina civil. ¿Qué es la violencia? ¿Cómo podemos conceptualizar a la violencia? No es falta de voluntad, sino es un vicio en el proceso de formación de la voluntad. Perturbada esta voluntad por una amenaza, por una coacción, con el fin de subyugar la voluntad de una o varias personas, con el fin de lograr que diga sí, ¿cierto? Una violencia objetiva, que te ponga un revólver en la cabeza, firmar un cuchillo o cualquier otra medida donde utilice agresividad, donde haga daño, fuerza, coacción. Esa es la violencia y lógicamente es un vicio del consentimiento. ¿Ya? ¿Qué tipo de violencias puede haber? Violencia física, violencia moral, la compulsiva, la psíquica. ¿Cierto? La física es pues eso que vemos a diario en los noticieros, cuando en este caso el varón usa la fuerza que es superior a la de una mujer, agrede físicamente y todo aquello, ¿no? También puede haber una subclasificación cuando habla de violencia física, cuando alguien juega a hipnotizar a alguien, cuando induce al consumo de drogas, alcohol, etc. Son provocadas. En cambio, la violencia moral, la violencia psíquica, es infundir en una persona el temor, ¿ya? El miedo, con el objeto de impresionarla, de quitarle la tranquilidad, de coaccionar algo, de direccionar algo, ¿no? Una violencia moral. Vamos a ver de qué manera repercute en... Ahí está, las reglas de la violencia, el 477 al 481. La violencia en el uso de lograr el consentimiento invalida el mismo, invalida el consentimiento. Existe violencia cuando está dirigida contra ciertos terceros, aquellos que no lo hacen de forma directa, pero contratan a alguien para dañar a alguien. Ahí pueden ver ustedes la palabra temor reverencial, ¿sí? El temor reverencial. Artículo 480, y dice que no invalida el consentimiento. Debe ser uno de los, de las excepciones de la violencia, temor reverencial. ¿Qué entendemos por temor? Por temor entendemos miedo, alguna susceptibilidad, ¿cierto? Algo que nos puede asustar, temor. Y por reverencia, ¿qué es reverencia? Algo así como de respeto reverente a un ser, qué sé yo, al que se le hace reverencia, digamos, ¿cierto? Temor reverencial, no
invalida el consentimiento. Por tanto, no deja sin efecto el consentimiento. Veamos qué dice el artículo 480. Estas son las reglas que ya hemos visto. Bien. A ver, el artículo 480, chicos, sobre el temor reverencial, establece que todo acto que vaya o que tenga fin de lograr el consentimiento mediante un temor reverencial no invalida el contrato, si no se usa la violencia. Si no se usa la violencia, cualquier temor reverencial no invalida el consentimiento, por tanto no invalida el contrato. A ver, ustedes que están en línea compartiendo la clase, escúchenme bien, por favor. ¿Podría invalidar un contrato por medio del temor reverencial si le digo a alguien, a ver, Leonardo, con todo respeto, si tú no firmas el contrato, mañana va a venir Satanás y te va a llevar? No firmo, pues, ¿Es un acto de violencia? para mí no lo consideraría violencia, Doc. Muy bien. ¿Y será que si no firmas el contrato, viene mañana Satanás y te va a llevar? Ah, no, ¿Por qué? porque no creo que pase eso, digamos, ¿no? O al revés, mira, Leonardo, si no firmas el contrato, Diosito te va a castigar. No firmaría, pues, Doc. Pero si lo harías, ¿por qué lo harías? ¿Porque tienes miedo de que Diosito te castigue o Satanás te lleve? ¿O definitivamente no Tendría que quieres? ser, pues, ¿no? Si se diera el hipotético caso, tendría que ser por temor a eso, ¿no? Ya. ¿Y sería materializable que Satanás venga y te lleve? No, pues, No, no ve. claro. Están tratando de infundir en Leonardo es temor, miedo y una reverencia, ¿no? Satanás, uy, no, pucha, por ahí viene y me lleva, o Diosito me va a castigar. No, no. El solo hecho de un temor reverencial sin el uso de la violencia no invalida el contrato, no invalida el consentimiento. ¿Me dejo entender? Es la intención Sí, de meterle miedo ante una reverencia, como cuando el papá, ¿no? Cuando está con el hijito, con la hijita, pasa por el templo y la niña o el niño no se persigna, le dicen, oíme, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te has persinado? Diosito te va a castigar. O cuando no quiere almorzar la sopa, si no comes, el cucu va a venir. ¿Será? voy a llamar a la policía. Ah, o voy a llamar a la policía. O le voy a decir, La nueva señor, que jefe. venga y se lo coma. ¿Qué están tratando de infundir en el niño o en la niña? Hemos reverenciado. Exactamente, para que coma. Pero si no come, ni va a venir el cucu, ni va a venir la policía, ni nada. Es lo mismo lo que pasa en los contratos. Infundir un temor reverencial sin el uso de la violencia, ojo, sin el uso de la violencia, no es causal de vicio del consentimiento ni invalida el contrato. ¿Listo? Mucho cuidado con ese tema. Ahora, si fuera de las amenazas hay un acto de violencia, hay una amenaza, pero que es posiblemente materializable como que se ve en las películas, ¿no? Si mañana hasta las 5 de la tarde no me entregas ese contrato firmado, mira, te muestro. Tus hijos Tu estudian papá, tu en este mamá. colegio, exactamente. Tu papá trabaja aquí, tu mamá allá, tú sabes, siempre hay un accidente. ¿Hay o no hay violencia? Hay violencia, ¿cierto? Están Y en ese caso, tendrías que probar, doctor, ese tema, o Tendríamos sea, que probar. Sí, muy buena pregunta. llamadas, alguna de esas situaciones, ¿no? Mensajes, algún testigo que haya podido escuchar. Sí, eso Ya, pasa por entonces, una con eso sí demanda, pueden. sí, por una demanda de nulidad de contrato.
Por eso estamos viendo sí. los vicios del consentimiento. La demanda tendría que llamarse demanda nulidad de contrato por vicio de la violencia. Entonces ahí tengo que narrar y tengo que acompañar las pruebas pertinentes para poder demostrar que mi consentimiento ha sido viciado mediante un acto de violencia. O sea, me han amenazado, me han... todo aquello, todo aquello. Ya sea error, sea dolo o sea violencia. Tengo que probarlo. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta, chicas? Creo que están muy calladitos o se están durmiendo. ¿Está claro? Sí, doctor, todo claro. Está claro. Entonces, lo que tenemos que hacer, esto ya lo habíamos visto, lo que tenemos que hacer y establecer de forma clara es que, aquí, lo que tenemos que establecer de forma clara, chicos, es ahí, esa diapositiva, fíjense. El Código Civil nos reconoce cuatro requisitos precisos y implícitamente añade el requisito de la capacidad. Debemos manejar que los requisitos del contrato civil son el consentimiento, el objeto, la causa, la forma y la capacidad. ¿Ya? Esos son los requisitos del contrato. Como Messineo decía, la condición, el término o plazo vienen a ser elementos accidentales. ¿Por qué accidentales? Porque pueden utilizarse en algún contrato y en algún otro no. Va a depender de las circunstancias. ¿Listo? Entonces, cuando hablemos del consentimiento, estamos hablando de la manifestación de aceptación. Esta aceptación tiene que ser, reitero, libre, voluntaria, ¿ya? De libre decisión, autodeterminación. Soy libre de decir sí o de decir no. Pero este consentimiento tiene vicios que pueden invalidar el contrato, que pueden dejarlo sin efecto legal el contrato. Y nosotros conocemos y aplicamos tres dentro del Código Civil: el error, el dolo y la violencia. Esos tres son fatales vicios del consentimiento. El error, denominado como la falsa apreciación de la verdad o de la realidad, se subdivide en tres. Error esencial, que se cae sobre la naturaleza del bien o el objeto, que lo vamos a ver más adelante. El error sustancial, que recae sobre la sustancia, sobre la cualidad del bien, objeto de un contrato, y el error de cálculo, que es una operación numérica. El dolo, la premeditación, la alevosía, la intencionalidad, todo lo que ustedes conocen. Y la violencia, esa coacción, esa presión, puede ser física, puede ser moral, ¿ya? Esos tres vicios, como decía su compañero, debidamente acreditados en un proceso judicial con prueba de respaldo contundente, puede determinar la nulidad de un contrato. ¿Ya? La nulidad de un contrato. Pero hay que probarlo. Hay que probarlo. ¿Ya? Quiero que básicamente manejemos eso en el tema de los vicios de nulidad del consentimiento. Cuando veamos el tema de nulidad, anulabilidad de los contratos, vamos a desarrollar con mayor amplitud qué es el error esencial, qué es el error sustancial. El error de cálculo no, porque es una simple equivocación numérica que se puede subsanar en cualquier momento. Pero cuando les hablo del error esencial, les estoy hablando de la concurrencia de alguna falsa apreciación en el objeto del contrato o en la naturaleza de ese objeto. ¿Ya? Cuando hablamos del error sustancial, les estoy hablando de algún error o equivocación en la sustancia o en las cualidades del objeto.
que lo vamos a ver de manera más detallada más adelante. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, Doc, todo Creo bien. que está claro, ¿no? Sí. Tenemos Gracias. que tener muy presente porque cuando entremos a redacción de contratos se van a dar cuenta que vamos a utilizar todo esto que estamos viendo. Vamos a verificar el consentimiento, vamos a establecer la capacidad, el objeto desde ya viene una cláusula, la causa que viene implícita, la forma, el diseño del contrato, si lo vamos a hacer en público o lo vamos a hacer en privado, la condición, si acaso suscribimos un contrato bajo condición, ya sea suspensiva, y a qué tipo de contratos le vamos a poner un plazo o un término, ¿sí? A mí me interesa, reitero, que ustedes manejen como requisitos el consentimiento, objeto, causa, forma y capacidad. Esos son los 5 requisitos reconocidos por el Código Civil. La condición y el término son elementos accidentales del contrato, pero que también los reconoce nuestro Código Civil. ¿Ok? Bien, a ver, tercera y última sesión para remachar el tema. Darwin también había estado en línea. Darwin, buenas noches. No hay ninguna pregunta. Doctor, buenas noches. No hay ninguna pregunta. Sí, doctor, pero para la tercera sesión. Perfecto, perfecto. Cualquier duda, chicos, por favor van a preguntar. No se queden con la duda. ¿Listo? Bien, entonces le daremos aquí fin a la grabación de la segunda y entramos a la tercera y última. ¿Ya? Está bien, Doc. Listo, Está bien, les paso el link de la misma manera. Ok.